El capitán Jaque Martínez había visto muchas cosas raras en sus 15 años transportando carga por la galaxia, pero ver a su ingeniero calcular la probabilidad exacta de que su gato fuera completamente inútil definitivamente estaba en la lista de las 10 mejores. Según mis cálculos, Bex parloteó, sus 4 brazos se movían salvajemente mientras hablaba. Tu felino terrestre tiene un 97,4% de posibilidades de no contribuir en absoluto a esta misión, salvo consumir recursos y producir desechos. Jaque miró al señor Whiskes, quien en ese momento estaba haciendo su mejor imitación de un pisapapeles peludo en la consola de navegación del puente. El gato atigrado naranja tenía un ojo entreabierto, aparentemente juzgando si valía la pena reconocer el comentario de Bex. Luego decidió que no y volvió a dormirse. Vaya, gracias por la charla motivadora, Bex, dijo Jaque, rascándole detrás de las orejas al gato. Realmente está levantando la moral aquí. Grom, el jefe de seguridad reptiliano de 2 metros de altura de la nave, resopló desde su estación. Al menos es silencioso. El lagarto de guerra de mi primo podía atravesar el blindaje del casco, pero nunca se callaba. Rugió toda la noche al proclamar sus honores de batalla. ¡Ay, ay! Pip, su eternamente entusiasta navegante Aven, prácticamente daba saltos en su percha. Los halcones cazadores de mi familia en Kepler Prime pueden avistar presas a 12 kilómetros de distancia. Tienen implantes neuronales que se conectan directamente a los sistemas de puntería y todo. Jaque arqueó una ceja. ¿Implantes neuronales para aves? Bueno, sí. Las plumas de Pips se erizaron de orgullo. ¿De qué otra manera interactuarían con los protocolos de combate modernos? Tu pequeño, ¿cómo se llama, señor Bigotes? Ni siquiera tiene aumentos tácticos básicos. Se llama señor Bigotes, y está perfectamente bien así, dijo Jaque. Aunque tenía que admitir que el gato no parecía muy impresionante comparado con las historias que contaba su tripulación. Todas las especies alienígenas que habían encontrado parecían tener algún tipo de genéticamente modificado, cibernéticamente mejorado, o animal de compañía con vínculos psíquicos. Mientras tanto, la Tierra aparentemente había contribuido con una criatura cuyo mayor logro era derribar cosas de las mesas. Bex mostró una pantalla holográfica que mostraba varias mascotas alienígenas en acción. Observen. Los sabuesos de batalla centurianos pueden saltar 40 metros y tienen garras de plasma retráctiles. Los Thundercats regelianos pueden generar pulsos electromagnéticos. Incluso las palomas de la paz andromedanesas están equipadas con micromisiles. Palomas de la paz con misiles. Jaque repitió lentamente. ¿Alguien más ve la ironía? La cuestión es, rugió Grom, que cada especie civilizada ha desarrollado sus animales de compañía para propósitos específicos. Protección, utilidad, mejora de sus habilidades naturales. A su especie aparentemente le gustaba tener pequeños depredadores cerca que no cumplen ninguna función. El señor Bigotes eligió ese momento para estirarse, bostezar y luego caerse de la consola. Aterrizó de pie, por supuesto, miró a su alrededor como si todo hubiera sido intencional, y luego palmeó su plato de comida. ¿Ven? Las mandíbulas de Bex hicieron clic y lo que Jaque había aprendido fue el equivalente insectoide a la risa. 97.4%. Inútil. Debería haber redondeado a 98. Jaque observó a su gato masticar su croqueta con la intensidad concentrada de una criatura que nunca se ha saltado una comida en su vida. ¿Sabes qué, Bex? Quizás tengas razón. Quizás el señor Bigotes no sea un supersoldado ni una plataforma de armas andante. Quizás solo sea un gato. Exactamente. Pip cantó. Por fin entras en razón. Pero Jaque continuó con una sonrisa. Nos dirigimos a Kepler 442b a entregar suministros mineros, no a luchar en una guerra. Así que, a menos que esperes que nos encontremos con algo que requiera garras de plasma y pájaros lanzamisiles, creo que estaremos bien. Las escamas de Grom se oscurecieron, lo que Jaque supo que significaba que estaba pensando. De hecho,
Capitán, ha habido algunos informes de ese sector. Nada confirmado. ¿Pero qué? Ataques de animales salvajes a las colonias mineras. Probablemente nada que unos pocos drones de seguridad no puedan controlar. La antena de Vex se movió. Definir probablemente nada. Bueno, dijo Grom lentamente. Los informes mencionaban algunos depredadores locales. Grandes, con veneno. Jake miró al señor Whiskes, que había terminado de comer y se aseaba la pata con la precisión metódica de alguien que no tenía ni idea de que la conversación sobre él trataba sobre depredadores alienígenas mortales. Veneno, dijo Jake. Menos mal que tenemos todas esas supermascotas listas para la batalla para protegernos. Hubo un momento de silencio incómodo. Oh, dijo Pip en voz mucho más baja. Claro, no tenemos ninguno de esos. No, dijo Jake alegremente. Solo un gato terrestre completamente inútil, 97.4% inútil. Levantó al señor Whiskes, que ronroneó y se frotó la barbilla. Pero oye, ¿qué es lo peor que podría pasar? Como si estuviera en Q, el sistema de comunicación de la nave cobró vida con una transmisión entrante del Kepler 442b. La voz al otro lado sonaba estresada, cansada y bastante desesperada. Aquí el administrador de la colonia Nox a la nave de carga Lucky Strike. Tenemos un problema. Por favor, confirme. Cuentan con las medidas de seguridad adecuadas para el aterrizaje planetario. Hemos tenido algunos incidentes con la fauna local y necesitamos informarles sobre los protocolos de seguridad antes de que entren en la atmósfera. Jake miró a su tripulación, luego al señor Whiskes, que ya se había quedado dormido en sus brazos. Bueno, dijo, esto será interesante. La administradora de la colonia, Sarah Knox, parecía no haber dormido en unas 3 semanas, lo que, al parecer, no estaba lejos de la realidad. Bestias colmilludas, dijo sin preámbulos mientras Jake y su tripulación se reunían en la cúpula administrativa principal de la colonia. Esos altos, de 4,5 toneladas, cazadores de manada con veneno neurotóxico y el instinto de caza de una pesadilla. Aparecieron hace 2 meses y decidieron que nuestra operación minera parecía un buffet libre. Señaló una pantalla holográfica que mostraba imágenes de seguridad granuladas de algo que parecía como si alguien hubiera cruzado un tigre dientes de sable con un dragón de Komodo y luego le hubiera provocado problemas de control de la ira. La criatura en el video estaba desgarrando casualmente una valla de seguridad reforzada como si fuera papel de seda. Dulce código binario. Susurró Vex, su antena temblando mientras realizaba cálculos. La fuerza de la mordedura por sí sola registra más de 4.000 libras por pulgada cuadrada. Eso representa un 99,7% de posibilidades de muerte inmediata en caso de contacto. Finalmente, Jake murmuró. Algo que estés dispuesto a redondear. Rom estudió el metraje con interés profesional. ¿Cuántos hay en el paquete? Hemos contado al menos 12, posiblemente más. Ellos también son inteligentes. Han aprendido nuestros horarios de patrullaje, han descubierto nuestros puntos débiles y parece que disfrutan haciéndonos quedar como idiotas. Knox se frotó las sienes. La semana pasada, uno de ellos, de alguna manera, activó nuestros sistemas de bloqueo de emergencia solo para vernos entrar en pánico. Las plumas de Pip se habían vuelto completamente planas contra su cuerpo. Eso no es un comportamiento normal de un depredador. Cuéntamelo, dijo Knox. Por eso contratamos a los mejores. Hizo un gesto hacia la entrada de la cúpula, donde una figura entraba con el tipo de confianza que sugería que nunca se había encontrado con un problema que no pudiera resolver disparándole. Era alto, musculoso y vestía suficiente equipo táctico para enfrentarse a un pequeño ejército. Detrás de él se movía algo que parecía una cruza entre un lobo y una sierra mecánica. Todos con dientes de metal relucientes y ojos rojos brillantes. El capitán Rex Bortan, anunció el recién llegado, como si su nombre significara algo para todos los presentes.
Soluciones de control de plagas galácticas. Certificación de primera clase en xenobiología y eliminación táctica. Este es Decimator, mi Regeyan Racer Hound entrenado personalmente. Decimator miró alrededor de la habitación y gruñó, un sonido como de metal rechinando que hizo que todos, excepto Jake, dieran un paso atrás. Rex acarició la cabeza blindada de la criatura con evidente orgullo. Aquí Decimator ha derribado todo, desde gusanos de la muerte altarianos hasta osos de las cavernas veganos. Estas bestias con colmillos no sabrán que las golpeó. Jake miró al señor Whiskes, que estaba investigando una bola de polvo particularmente interesante en la esquina y parecía completamente ajeno a la presencia de una criatura que probablemente podría morderlo por la mitad sin perder el paso. Impresionante, dijo Jake. ¿Cuánto le está costando esto a la colonia? Knox hizo una mueca. 50.000 créditos por día más costes de munición y pago por riesgo. 50.000. Jake parpadeó. ¿Por día? No se puede poner precio a la seguridad, declaró Rex. Luego hizo una pausa cuando notó al señor Whiskes por primera vez. ¿Qué es eso? Ese es el señor Bigotes, dijo Jake. Él es un gato. Rex se quedó mirando por un largo momento y luego se echó a reír. Trajiste una mascota a una cacería de bestias colmillos. ¿Qué va a hacer? ¿Ronronearlos hasta matarlos? Él no está aquí para cazar nada. Él simplemente está aquí. Justo aquí, repitió Rex, secándose las lágrimas. ¡Qué rico! ¿Oyes eso, Decimador? Los transportistas de carga trajeron un animal de terapia a una zona de combate. Decimator emitió un sonido que podría haber sido una risa si la risa pudiera atravesar el acero. Mira, amigo, dijo Rex, poniendo una mano condescendiente sobre el hombro de Jake. Aprecio que intentes ayudar, pero esto es un asunto serio. Estamos hablando de depredadores máximos que han estado aterrorizando a esta colonia durante meses. También podrías intentar detener un cañón de plasma con una pluma. En realidad, intervino Vex. Una pluma no tendría ninguna efectividad contra un cañón de plasma. La probabilidad de éxito sería que se tratara de un error cerebral metáfora. Rex espetó. Jake sintió que su temperamento comenzaba a decaer. Mire, Capitán Borten, solo estamos aquí para entregar suministros. No estamos tratando de intervenir en su operación. Bien, porque estarías en un problema que te superaría. No estamos tratando con criaturas terrestres domesticadas. Son asesinos evolucionados con millones de años de instintos depredadores. Rex hizo un amplio gesto. Esto requiere tácticas de nivel militar, armamento avanzado y golpear su pata con el tipo de atención enfocada que sugería que toda la conversación estaba por debajo de su atención. Mira, dijo Rex, tu mascota ni siquiera tiene capacidades básicas de evaluación de amenazas. Los decimadores ya catalogaron todas las posibles rutas de escape, identificaron a los oponentes más fuertes en la habitación y calcularon los vectores de ataque óptimos. Tu pequeña bola de pelo se está lamiendo el pie. Se está limpiando, dijo Jake. Es una cuestión de higiene. Bien, higiene. Mientras estaba rodeado de discusiones sobre el peligro mortal, Rex meneó la cabeza. Administrador Knox, le recomiendo que mantenga a la tripulación de carga civil confinada en las áreas seguras mientras mi equipo se encarga del trabajo real. No querría que nadie saliera herido porque pensó que su mascota podría contribuir a una operación profesional. Knox miró a Jake y a Rex con incomodidad. Capitán Martínez. El capitán Borten tiene mucha experiencia en este tipo de cosas. Estoy seguro que sí, dijo Jake. Y nos mantendremos fuera de tu camino. Simplemente indíquenos la dirección de la plataforma de aterrizaje cuando esté listo para que descarguemos los suministros. Excelente. Rex dijo, intenta que tu gato no se aleje. Estas bestias con colmillos pueden oler la debilidad a kilómetros de distancia. Y, francamente, esa cosa parece como si nunca hubiera tenido un día difícil en su vida. Como si hubiera sido convocada por el cometa,
Una alarma comenzó a sonar en toda la cúpula. Knox corrió hacia su consola. Su rostro se puso pálido mientras leía la pantalla. Los sensores de movimiento están detectando movimiento cerca del perímetro este. Contactos múltiples, grandes patrones en movimiento y coordinados. La expresión de Rex cambió a un enfoque profesional. ¿Cuántos? Al menos 6, posiblemente más. Esta vez no están tratando de ocultarse. Rex sonrió, mostrando demasiados dientes. Perfecto. Es hora de demostrar cómo trabajan los verdaderos cazadores. Vamos, decimador. Mostrémosles a estos colonos lo que obtienen con 50.000 créditos al día. Mientras Rex y sus compañeros de dientes de metal caminaban hacia el perímetro, Jake miró al señor Whiskes, que había terminado de acicalarse y ahora estaba mirando la salida de la cúpula con el tipo de concentración intensa que usualmente significaba que había visto algo interesante. ¿Qué opinas, amigo? Jake preguntó en voz baja. ¿Crees que nuestro nuevo amigo sabe lo que hace? El señor Bigotes movió su cola una vez y volvió a mirar fijamente la puerta. Jake tenía la clara sensación de que su gato acababa de dar una opinión sobre las capacidades profesionales de Rex Bortan. Y no era particularmente halagadora. 2 horas después, Jake estaba empezando a pensar que 50.000 créditos por día quizá era un precio excesivo. La primera señal de problemas llegó cuando la voz de Rex crepitó en el sistema de comunicaciones. Y en lugar de su habitual confianza, había un matiz distintivo de lo que Jake generosamente decidió llamar reevaluación táctica. Comando, aquí Bortan. Hemos establecido contacto con la manada hostil. Decimator se está reposicionando para un mejor ángulo de ataque. Knox se inclinó hacia su micrófono. ¿Reposicionamiento? ¿Qué significa eso? Hubo una pausa seguida por lo que sonó como si algo grande se estrellara contra la maleza y luego la voz de Rex nuevamente, un poco más sin aliento. Eso significa que mi Racer Hound entrenado para el combate actualmente está demostrando la mejor parte del valor al huir muy rápido. ¿Huyendo? La voz de Knox subió una octava. Su solución de 50.000 créditos por día se está agotando. Se llama retirada estratégica. Rex espetó por el comunicador. Estas bestias con colmillos no se comportan según los protocolos estándar de los depredadores. Organizaron una emboscada real con maniobras de flanqueo coordinadas y tácticas de distracción. La antena de Vex se movió mientras procesaba esta información. La probabilidad de que los cazadores en grupo desarrollen una planificación táctica avanzada sin uso de herramientas es inferior al 12%. Dígaselo a las bestias de colmillos, respondió la voz de Rex, acentuada por más sonidos estrepitosos. Tienen a Decimator acorralado en un barranco, y cada vez que intenta cargar, retroceden y le permiten desperdiciar energía en el aire. Es como si supieran exactamente lo que va a hacer antes de que lo haga. Jake miró al señor Whiskes, que estaba sentado junto a la ventana, observando el alboroto distante con el tipo de interés distante generalmente reservado para observar peces en un acuario. La cola del gato se movía ligeramente, lo que Jake había aprendido que significaba que estaba molesto o calculando algo. El comunicador volvió a crepitar. Comando, necesitamos refuerzos. Enviando coordenadas para unidades mercenarias adicionales. Estas cosas son demasiado inteligentes para un solo equipo de cazadores. ¿Unidades adicionales? La voz de Knox se estaba volviendo estridente. ¿Tienes idea de lo que esto nos está costando ya? Administrador, con el debido respeto, no se puede poner precio a la seguridad. Literalmente lo hiciste ayer. 50.000 créditos. Mientras Knox discutía con Rex por el comunicador, Jake se encontró estudiando la pantalla táctica, mostrando los movimientos de las bestias colmillos. Había algo familiar en su patrón, algo que le recordaba dijo en voz baja. ¿Qué? Grom preguntó, mirando desde su puesto de seguridad. Probablemente no sea nada, pero en la tierra, cuando los granjeros tenían problemas con los coyotes que entraban en sus gallineros,
Normalmente no enviaban perros de ataque. La cabeza de Pips está inclinada hacia un lado. ¿Qué enviaron? Gatos. Generalmente grandes, pero a veces solo gatos domésticos normales. Los coyotes son cazadores en manada, pero también son oportunistas. No les gustan las peleas justas y mucho menos lidiar con algo pequeño e impredecible que pueda sacarles los ojos. Bex calculó rápidamente. Pero la diferencia de tamaño entre una bestia con colmillos y un felino doméstico es de aproximadamente 40-1. La relación de efectividad en combate sería 0, terminó Jake. Sí, sé que fue solo un pensamiento. El sistema de comunicaciones explotó con estática y la voz cada vez más frenética de Rex. Tienen camuflaje térmico. ¿Cómo tienen camuflaje térmico? Son entidades biológicas. Tal vez simplemente sean de sangre fría por naturaleza, sugirió Jake a través de sus auriculares. ¿Quién es? Salga del canal táctico. Esta es una operación profesional. Soy el capitán Martínez del barco de carga. Estaba pensando que si son de sangre fría, probablemente no ven las señales de calor como lo hacen los mamíferos. Es posible que el seguimiento se realice mediante el olfato o la vibración. Hubo una pausa. Seguimiento por. ¿Qué clase de lógica de planeta atrasado es esa? Lógica de la Tierra, supongo. Cuando no puedes superar algo con tus propios músculos, intentas superarlo con tu ingenio. La voz de Rex se volvió condescendiente incluso en medio de su aparente desastre táctico. Mire, transportista de carga, aprecio la sabiduría popular, pero esta es una situación de combate que requiere experiencia profesional. Estas criaturas han estado aterrorizando esta colonia durante meses. No puedes simplemente andar por ahí con tu gato y esperar resolver problemas que requieren soluciones de nivel militar. No estaba sugiriendo que sigue. ¿Me vas a decir que deje afuera un platillo de leche? Quizás un poco de hierba gatera. La risa de Rex fue áspera. Decimator ha sido entrenado por los mejores especialistas en combate en 3 sistemas. Él vale más que todo tu cargamento. Si no puede manejar estas cosas, ¿qué te hace pensar que algunas tácticas terrestres primitivas funcionarían? La comunicación se quedó en silencio por un momento. Entonces la voz de Rex volvió mucho más apagada. Comando, nos retiramos a posiciones secundarias. Estas cosas nos están haciendo daño. En realidad nos están haciendo daño y alejándonos de la colonia. Nox parecía pálido. ¿Lastimándote hacia qué? No lo sé, pero no quiero saberlo. Decimadores que muestran indicadores de estrés que nunca había visto antes. Su programación de combate le dice que ataque, pero sus instintos de supervivencia le gritan que corra. Jake miró al señor Whiskes, que se había alejado de la ventana y ahora lo miraba directamente con esa intensidad peculiar que tienen los gatos cuando intentan comunicar algo importante a sus humanos. ¿Qué pasa, amigo? Jake preguntó en voz baja. El señor Whiskes se acercó a la puerta que conducía a los pasillos exteriores, se sentó y maulló una vez. No era su habitual grito exigente de comida o atención. Fue más silencioso, más concentrado, casi como si estuviera haciendo una pregunta. ¿Quieres salir?, dijo Jake, principalmente para sí mismo. Rom resopló. Probablemente solo sea necesario utilizar una instalación de gestión de residuos. Pero Jake había vivido con el señor Whiskes durante 3 años y había aprendido a leer los estados de ánimo del gato. No se trataba de ir al baño. Esa era la misma mirada que tenía el señor Whiskes cuando vio un ratón en la bodega de carga o cuando de alguna manera descubrió que Jake estaba a punto de abrir una lata de su comida favorita. Era la mirada de un depredador que había encontrado algo interesante. Por la llamada. Rex seguía pidiendo refuerzos y seguía quejándose de las tácticas poco ortodoxas de la bestia colmillo y sus patrones de comportamiento no estándar. Su solución de 50.000 créditos por día se estaba convirtiendo en una retirada costosa, y todos en el centro de comando comenzaban a verse preocupados. Todos excepto el señor Whiskes,
que se había movido para sentarse directamente frente a la puerta y ahora la miraba con el tipo de atención paciente que sugería que estaba preparado para esperar allí todo el día si fuera necesario. Jake miró a su gato, luego a la pantalla táctica, que mostraba la continua retirada de Rex, luego volvió a mirar a su gato. Probablemente sea una idea terrible, le dijo a nadie en particular. El señor Bigotes movió la cola y continuó mirando la puerta como si quisiera decir que a veces las ideas terribles eran las únicas que valía la pena tener. La noche en Kepler 442b cayó como una cortina de terciopelo púrpura y malas decisiones. La colonia se había aislado completamente después de la costosa demostración de Rex sobre cómo no cazar bestias con colmillos. Y todos estaban apiñados en el recinto principal tratando de fingir que no estaban escuchando el sonido de garras sobre el metal. Bueno, casi todo el mundo. Jake estaba sentado en el alojamiento temporal que les habían asignado, observando al señor Whiskers caminar de un lado a otro frente a la puerta sellada con el tipo de energía inquieta que el gato usualmente reservaba para los zoológicos de las 3 de la mañana. El gato atigrado caminaba hasta la puerta, se sentaba, la miraba fijamente durante 30 segundos, luego se levantaba y repetía el proceso. «Sabes que no podemos salir ahí, ¿verdad?», dijo Jake, rascándose detrás de las orejas en un gesto de puro agotamiento. «Esas cosas de ahí afuera podrían usarte como palillo de dientes». El señor Whiskers hizo una pausa en su paseo para darle a Jake una mirada que transmitía claramente su opinión sobre la inteligencia humana. Luego volvió a mirar fijamente la puerta. Mientras tanto, en el área recreativa principal de la colonia, Rex estaba dando charlas con una bebida que probablemente era más fuerte que el combustible de barco y definitivamente más cara. Su audiencia estaba formada por Vex, Grom y Pip junto con un puñado de colonos que parecían estar reconsiderando sus opciones profesionales. El problema, declaró Rex, haciendo un amplio gesto con su vaso, es que estos colonos esperaban una solución rápida a un problema complejo. No se puede ingresar a un ecosistema y esperar dominarlo de la noche a la mañana. Estas bestias con colmillos han tenido millones de años para perfeccionar sus técnicas de caza. Pero su material promocional decía que ustedes se especializaban en la eliminación rápida de amenazas xenobiológicas, señaló uno de los colonos. Rex hizo un gesto de desdén. Copia de marketing. La realidad es que los depredadores verdaderamente peligrosos requieren protocolos de enfrentamiento sostenido, análisis táctico extendido y estrategias de eliminación en múltiples fases. Esto podría tomar semanas. Las mandíbulas de Vex hicieron clic mientras calculaba. Semanas de 50.000 créditos por día equivalen a una inversión significativa en la seguridad de la colonia. Rex interrumpió suavemente. La tranquilidad mental no tiene precio. En realidad, Grom retumbó. Estoy bastante seguro de que ayer pusiste exactamente ese precio. La mandíbula de Rex se tensó. Mira, Scaleface, no veo que tus protocolos de seguridad mantengan estas cosas fuera del complejo. Al menos mi equipo hizo contacto con los hostiles. Tu equipo se escapó. Pit pió servicialmente. Retirada estratégica. Rex corrigió apretando los dientes. Decimator estaba recopilando información sobre las capacidades del enemigo. Protocolos de reconocimiento estándar. Mientras Rex continuaba explicando por qué su fracaso era en realidad una sofisticada maniobra táctica, 3 pasillos más allá, el señor Whiskers aparentemente había llegado al final de su paciencia con las medidas de seguridad humanas. Jake estaba revisando los manifiestos de carga cuando escuchó el suave rasguño de las garras sobre el metal, seguido por el sonido distintivo de la nivelación de ventilación al ser desplazada. Miró hacia arriba justo a tiempo para ver una cola naranja desapareciendo en un conducto de aire que apenas parecía lo suficientemente ancho para un sándwich, y mucho menos para un gato. «Oh, vamos», murmuró Jake, corriendo hacia el respiradero. «Señor Bigotes, vuelva aquí. Este no es momento para explorar». Pero el gato ya se había ido, y la única respuesta fue el débil eco de sus patas atravesando el sistema de ventilación de la colonia. El señor Whiskers, por su parte,
Se lo estaba pasando genial. Los conductos de aire estaban limpios, eran espaciosos para los estándares de los gatos y proporcionaban un excelente sistema de carreteras en toda la colonia. Lo más importante es que llevaban olores. Para las narices humanas, la colonia probablemente olía a aire reciclado, lubricantes industriales y lo que fuera que la cafetería había servido para la cena. Para la nariz de un gato, era una compleja sinfonía de información. Podía oler el sudor feroz de los colonos, el olor metálico del compañero aumentado de Rex, los diversos olores alienígenas de los compañeros de tripulación de Jake, y debajo de todo eso, algo más. Algo salvaje. Algo que no pertenecía a espacios cerrados con aire filtrado. Algo que olía a sangre y tierra. Y el tipo de confianza que surge de no haber conocido nunca a un depredador efectivo. El señor Whiskers siguió el rastro de olor a través del sistema de ventilación, sus patas en silencio sobre las superficies metálicas. Los gatos habían estado perfeccionando el arte del movimiento silencioso durante miles de años antes de que los humanos descubrieran los viajes espaciales, y esas habilidades se trasladaron maravillosamente a la arquitectura extraterrestre. El olor se hizo más fuerte a medida que se alejaba de las áreas centrales de la colonia, lo que lo llevó a través de un laberinto de patos que finalmente se abrió a respiraderos externos cerca de las operaciones mineras. Allí, los olores del mundo exterior se mezclaban con los olores industriales de las viviendas humanas, creando un complejo bouquet que le decía todo lo que necesitaba saber. Las bestias colmillos no atacaban la colonia al azar. Tenían una base de operaciones en algún lugar lo suficientemente cerca para monitorear la actividad humana, pero lo suficientemente lejos para evitar ser detectados. El rastro de olor se alejaba de la colonia en línea recta hacia un conjunto de formaciones rocosas que los estudios mineros habían marcado como geológicamente poco interesantes, lo que desde la perspectiva de un depredador las hacía perfectas. El señor Whiskers emergió del sistema de ventilación a través de una rejilla externa que algún ingeniero descuidado no había asegurado adecuadamente. El aire de la noche lo golpeó como un muro de sensaciones extrañas. Gravedad diferente, presión atmosférica diferente, constelaciones diferentes en lo alto. Pero debajo de todo lo extranjero, los fundamentos eran los mismos. Era un pequeño depredador en un mundo grande y tenía trabajo que hacer. El rastro de olor cruzaba un terreno abierto que habría sido un suicidio para cualquier humano cruzar. Pero el señor Whiskers tenía ventajas que ningún humano podía replicar. Era lo suficientemente pequeño como para utilizar características del terreno que criaturas más grandes ignorarían. Era un animal naturalmente tranquilo y con patas diseñadas para el sigilo. Lo más importante es que tenía una paciencia infinita. Donde el enfoque de Rex había sido todo ruido, ostentación y tecnología costosa, el señor Whiskers simplemente se convirtió en parte del paisaje y esperó. Y mientras esperaba, siguiendo el rastro de olor más profundamente en las formaciones rocosas, comenzó a notar otros olores. Olores químicos, lubricantes sintéticos y solventes industriales que no deberían estar tan lejos de los equipos mineros. En algún lugar más adelante, en lo que su nariz le decía que era el corazón del territorio de las bestias colmillo, algo estaba muy mal. De vuelta en la colonia, Jake intentaba explicarle a un Nox muy poco comprensivo por qué la aventura de medianoche de su gato no era en realidad una violación de los protocolos de cuarentena. Su animal está suelto en un entorno hostil, dijo Nox, mientras sus niveles de estrés estaban claramente al máximo. ¿Tienes alguna idea de lo que esto podría hacerle a nuestras primas de seguro? No está suelto, protestó Jake. Solo está explorando. Volverá cuando tenga hambre. Y si no vuelve porque se lo come algo con colmillos de 20 centímetros. Jake consideró esto. Entonces supongo que Rex tenía razón sobre que era inútil. Nox lo miró fijamente. ¿Esa es tu respuesta? Tu mascota podría convertirse en un bocadillo de medianoche para depredadores alienígenas. Y tú estás haciendo bromas. Mire, administrador, el señor Whiskers ha sobrevivido 3 años en naves de carga,
2 encuentros con piratas espaciales y un incidente memorable que involucró a un procesador de alimentos que funcionaba mal y que intentó comérselo. Si puede manejar todo eso, creo que podrá arreglárselas para pasar una noche en un planeta alienígena. Lo que Jake no mencionó, porque no estaba completamente seguro de creerlo, fue que el señor Whiskers nunca había mostrado ese tipo de determinación enfocada sobre nada excepto la comida. El comportamiento del gato esa noche se sentía diferente, con un propósito, casi como si tuviera un plan, lo cual era ridículo porque los gatos no hacen planes. Los gatos reaccionan a las situaciones con una combinación de instinto y actitud, generalmente de maneras que maximizan su propia comodidad y conveniencia. Pero mientras Jake miraba por la ventana el paisaje alienígena donde su gato había desaparecido, no podía quitarse la sensación de que el señor Whiskers había visto algo que el resto de ellos había pasado por alto. Y en algún lugar de la oscuridad, más allá de las luces de la colonia, un pequeño gato atigrado naranja estaba a punto de demostrar que millones de años de ajuste evolutivo podían ser más efectivos que toda la tecnología militar de la galaxia. El amanecer en Kepler 442b se produjo con toda la sutileza de una explosión de cañón de plasma, pintando el cielo en tonos naranja y púrpura que habrían sido hermosos si todos no hubieran estado demasiado aterrorizados para apreciarlos. Jake había pasado la mayor parte de la noche alternando entre mirar por la ventana y caminar de un lado a otro de sus habitaciones, llamando de vez en cuando al señor Whiskers con la esperanza cada vez más feudal de que su gato regresara por la puerta como si nada hubiera pasado. En cambio, la primera señal de que algo había cambiado provino de la voz de pánico de Knox a través del sistema de comunicaciones de toda la colonia. Todo el personal a las estaciones de emergencia. Tenemos una situación de código 7 en el sector 12. Repito, código 7 en el sector 12. Jake todavía estaba tratando de recordar qué significaba el código 7 cuando Vex irrumpió por su puerta. Los 4 brazos gesticulan salvajemente y su antena prácticamente vibra de emoción. Capitán Martínez, debe acudir al centro de mando inmediatamente. Se ha producido un avance significativo en la situación de Fangbe. ¿Atacaron la colonia? Jake preguntó, con el estómago revuelto. ¿Hay alguien herido? No, ese no es el problema. La cuestión es mucho más inédita. Jake siguió a Vex a través de pasillos llenos de colonos que parecían haber sido despertados por alarmas de emergencia y no estaban completamente seguros de si debían correr hacia algo o alejarse de ello. El centro de comando estaba lleno de actividad, con Knox dando órdenes a los técnicos mientras Rex permanecía a un lado con aspecto de que alguien acababa de explicar que su costoso entrenamiento de combate había sido reemplazado por un curso por correspondencia. Martínez Knox gritó tan pronto como lo vio. ¿Tu gato? ¿Dónde está tu gato? Yo no lo sé. Salió anoche. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? En lugar de responder, Knox hizo un gesto hacia la pantalla principal, que mostraba imágenes aéreas de uno de sus drones de investigación. La imagen se centró en un afloramiento rocoso a unos 2 km de la colonia. E incluso desde la altitud del dron, Jake podía ver algo grande y oscuro tendido entre las rocas. Aproximadamente a las 6 horas, Knox dijo con la voz de alguien que había renunciado a intentar encontrarle sentido a su vida. Nuestros sensores perimetrales no detectaron actividad de bestias colmillos por primera vez en 2 meses. Ninguno. Silencio total de radio. Esa es una buena noticia, ¿verdad? Jake preguntó, aunque las expresiones a su alrededor sugerían lo contrario. Enviamos un dron para investigar su última posición conocida. Knox continuó. Lo que encontramos fue, bueno, compruébelo usted mismo. La cámara del dron se acercó a la forma oscura entre las rocas y Jake sintió que se quedaba sin aliento. Definitivamente era una bestia con colmillos, y definitivamente estaba muerta. La criatura era enorme. Medía fácilmente 12 pies desde la nariz hasta la cola y tenía colmillos que parecían capaces de atravesar una armadura. Pero lo que hizo que el estómago de Jake se revolviera no fue el tamaño del objeto. Era la pequeña figura anaranjada que estaba sentada tranquilamente al lado del cadáver,
acicalándose la pata con el aire satisfecho de alguien que acaba de completar un proyecto particularmente desafiante pero exitoso. ¿Es ese jaque el que inició tu felino terrestre 97,4% inútil? Bex terminó, su voz llena de lo que Jaque solo pudo describir como desconcierto matemático. Sentado al lado de lo que parece ser el alfa de la manada de bestias colmillo. Rex siguió adelante, con el rostro rojo de indignación. Eso es imposible. No había forma de que esa pequeña criatura pudiera derribar algo de ese tamaño. Decimator ni siquiera podría acercarse a una de estas cosas, y ha sido entrenado en combate por especialistas militares. La evidencia sugiere lo contrario, retumbó Grom, estudiando la filmación con interés profesional, aunque admito que la logística es confusa. Nox estaba escribiendo frenéticamente comandos en su consola. Estoy sacando las imágenes de seguridad de anoche. Si podemos averiguar cómo sucedió esto. La pantalla se dividió y mostró las imágenes actuales del dron y las grabaciones granuladas de la visión nocturna de las cámaras externas de la colonia. Jaque observó fascinado cómo se desarrollaba la línea de tiempo. El señor Whiskes desaparece en el sistema de ventilación, emerge fuera del perímetro de la colonia y luego desaparece en la oscuridad más allá del alcance de la cámara. Ahí, dijo Nox, pausando la grabación. La marca de tiempo muestra que su gato abandonó la colonia a las 2347 horas. La siguiente filmación relevante es la de las cámaras del sitio minero. Ella cambió a un feed diferente. Esta muestra el equipo de minería automatizado que funcionaba durante la noche. Durante varias horas no ocurrió nada excepto el movimiento constante de la maquinaria excavadora. Luego, aproximadamente a las 2 horas, apareció una pequeña forma en el borde del marco. Aumento mejorado, ordenó Nox, y la imagen se amplió para mostrar al señor Whiskes caminando con cuidado entre enormes piezas de equipo minero, con la nariz pegada al suelo como si estuviera siguiendo un rastro. ¿Qué está haciendo? Pip preguntó, con sus plumas erizadas por la confusión. Jaque estudió el comportamiento de su gato en la pantalla. Mientras caza, sigue un rastro de olor. Las imágenes muestran al señor Whiskes pasando casi una hora explorando el sitio minero, prestando especial atención a las áreas donde se habían filtrado lubricantes y refrigerantes de la maquinaria. En un momento, encontró un charco de algo que brillaba débilmente bajo las cámaras de visión nocturna y pasó varios minutos investigándolo a fondo. Disolvente industrial, informó uno de los técnicos de Nox, mientras revisaba los registros de mantenimiento. Compuesto sintético de alta toxicidad utilizado en los equipos de procesamiento de minerales. La semana pasada hubo una pequeña fuga en el sector 7. ¿Pequeña fuga? Rex se burló. ¿Y qué tiene eso que ver? Esa criatura no podría haber usado productos químicos industriales para envenenar a una bestia con colmillos. No tiene pulgares oponibles. Pero Jaque estaba empezando a comprender, y esa comprensión lo hacía sentir al mismo tiempo orgulloso de su gato y ligeramente horrorizado por las implicaciones. Él no utilizó los productos químicos. Él los siguió. ¿Qué quieres decir? Nox preguntó. Las bestias colmillos han estado atacando tus operaciones mineras, ¿verdad? Tomar equipos y perturbar las operaciones. ¿Qué pasaría si no fuesen simplemente destructivos? ¿Qué pasaría si realmente estuvieran consumiendo los lubricantes industriales? La antena de Bex se movió mientras procesaba esto. Muchas especies exóticas tienen metabolismos que pueden procesar compuestos tóxicos para otros. La probabilidad de que las bestias con colmillos consuman productos químicos sintéticos con fines nutricionales es de aproximadamente el 37%. Pero si no están adaptados a esos compuestos específicos, dijo Grom lentamente, entonces se enfermarían, terminó Jaque. Y un depredador alfa enfermo se retiraría a algún lugar seguro para recuperarse, algún lugar como una guarida en esas formaciones rocosas. Las imágenes de seguridad continuaron, mostrando al señor Whiskes saliendo del sitio minero y desapareciendo nuevamente en la oscuridad. Pasaron horas sin actividad, y entonces las imágenes del dron de la mañana retomaron la historia.
Una bestia alfa con colmillos muertos y un gato doméstico muy satisfecho. Entonces, me estás diciendo, dijo Rex, con su voz peligrosamente baja, que tu gato mascota tuvo éxito donde mi animal de combate entrenado profesionalmente fracasó, siguiendo su nariz hasta una bestia de colmillos enfermos y rematándola. Eso es exactamente lo que te estoy diciendo, dijo Jake. Y honestamente, estoy tan sorprendido como tú. Knox estaba estudiando las imágenes del dron con la intensidad de alguien que intenta resolver un rompecabezas que la había estado molestando durante meses. Esperar. Mejorar el sector 4 del sitio de la guarida del Alfa. La imagen se acercó al área alrededor de la bestia de colmillos muerta, revelando algo que hizo que todos en el centro de comando se quedaran en silencio. Alrededor de la guarida se encontraban dispersos los restos de equipos de minería que habían desaparecido en los últimos 2 meses. Brocas, contenedores de fluido hidráulico, y lo más revelador, varios depósitos de lubricante vacíos que mostraban claros signos de haber sido mordidos. Se han estado automedicando, suspiró Knox. Las bestias colmillos han estado consumiendo nuestros productos químicos industriales porque contienen minerales traza que necesitan. Pero los compuestos sintéticos los estaban envenenando lentamente, y el alfa, al ser el más grande y dominante, habría consumido la mayor parte. Vex calculó rápidamente, lo que provocó la mayor concentración de toxinas en su sistema. Jake miró las imágenes del señor Whiskes, quien aparentemente se había aburrido del acicalamiento y ahora estaba investigando algo más entre las rocas. Entonces, cuando el señor Whiskes siguió el olor hasta su guarida, encontró un alfa que ya estaba muriendo por envenenamiento químico y le entregó la cudigra. Grom lo dijo con lo que podría haber sido respeto. Eficiente, práctico, sin desperdicio de energía en combates innecesarios. Rex se quedó mirando la pantalla durante un largo momento, con la mandíbula moviéndose como si estuviera tratando de procesar información que su cerebro se negaba a aceptar. Esto es ridículo. Me estás diciendo que meses de terror, cientos de miles de créditos en medidas de seguridad y la experiencia de los mejores especialistas en combate en 3 sistemas fueron derrotados por un gato doméstico que tuvo suerte. No tiene suerte, dijo Jake mientras observaba al señor Whiskes descubrir lo que parecía ser una roca particularmente interesante. Elegante. Hizo lo que los gatos han estado haciendo durante miles de años. Siguió su nariz, utilizó sus habilidades naturales de sigilo y esperó el momento adecuado para atacar. Sin tecnología sofisticada ni programas de capacitación costosos. Después de millones de años de optimización evolutiva, el sistema de comunicaciones cobró vida con informes de las estaciones perimetrales. No se detectó actividad de bestias colmillos, ningún movimiento en las áreas circundantes. Por primera vez en 2 meses, las operaciones mineras pudieron reanudarse sin escoltas armadas. Rex miró alrededor del centro de comando y vio los rostros de las personas que comenzaban a darse cuenta de que su costoso problema había sido resuelto por una criatura que costaba menos alimentar por año que lo que costaba su animal de combate por día. Esto es, comenzó Rex, luego se detuvo, aparentemente incapaz de encontrar palabras que expresaran adecuadamente su humillación profesional. Este es un gato siendo un gato, dijo Jake simplemente. Y a veces eso es exactamente lo que la situación requiere. En la pantalla, el señor Whiskes aparentemente había decidido que su trabajo estaba terminado. Se puso de pie, se estiró de esa manera pausada que los gatos habían perfeccionado y comenzó a caminar de regreso hacia la colonia con la confianza pausada de alguien que sabe exactamente de dónde vendrá su próxima comida. Jake no pudo evitar sonreír. Probablemente debería ir a encontrarlo a la puerta. Él va a querer su desayuno. Y después de una noche así, creo que se ha ganado lo bueno. 3 horas después, el área recreacional principal de la colonia se había transformado en algo que parecía sospechosamente una celebración de victoria, con decoraciones incluidas, comida preparada apresuradamente y el tipo de risa de alivio que solo provenía de personas que acababan de darse cuenta de que no iban a morir horriblemente después de todo. En el centro de todo,
El señor Whiskes estaba sentado en lo que solo podía describirse como un trono hecho con cojines de equipos de minería, con un collar que alguien había confeccionado con fibra óptica de repuesto que lo hacía brillar suavemente en la tenue iluminación. En ese momento estaba devorando un plato de lo que el chef de la colonia había anunciado orgullosamente que era auténtico atún estilo terrano, aunque Jake sospechaba que en realidad era algún tipo de pescado local que había sido procesado para aproximarse a su sabor. No es que al señor Whiskes pareciera importarle. Ronroneaba lo suficientemente fuerte para ser escuchado por encima de la conversación, deteniéndose ocasionalmente en su festín para aceptar rasguños en la barbilla de los colonos que habían pasado los últimos 2 meses convencidos de que todos iban a convertirse en bocadillos de colmillos. He recalculado mi evaluación inicial, anunció Bex, acercándose a Jake con lo que él había aprendido a reconocer como su versión de una disculpa. La calificación de utilidad de tu felino terrestre ha aumentado del 3,6% a bastante más. ¿Cuánto más alto?, preguntó Jake, rascando detrás de las orejas del señor Whiske. La antena de Bex se movió de vergüenza. Los datos actuales sugieren un índice de utilidad de aproximadamente el 112%. ¿Cómo conseguir más del 100% de utilidad? Al resolver un problema que le costaba a la colonia 50.000 créditos por día mientras consumía recursos que valían menos de 5 créditos por día, explicó Bex. La eficiencia matemática no tiene precedentes. Cerca de allí, Grom estaba deleitando a un grupo de colonos fascinados con lo que, según él, era su análisis experto del enfoque táctico del señor Whiske. Mira, lo que hizo tu gato fue pura metodología de operaciones especiales, reconocimiento, evaluación de objetivos, paciencia y ataque en el momento de máxima vulnerabilidad. Comportamiento depredador de libro de texto. Ayer dijiste que era inútil, señaló Pete. Las escamas de Grom cambiaron a un tono verde ligeramente avergonzado. Ayer no tuve en cuenta las ventajas evolutivas específicas de cada especie. Los depredadores de la Tierra claramente han desarrollado estrategias de optimización diferentes a las de nuestros animales de combate. ¿Quieres decir que es astuto y paciente en lugar de grande y obvio?, tradujo Jake. Prefiero lo tácticamente sofisticado, respondió Grom con dignidad. Al otro lado de la habitación, el administrador Knox estaba teniendo lo que parecía ser una conversación muy diferente con Rex Bortan. Jake no podía escuchar los detalles, pero el lenguaje corporal de Rex sugería que involucraba términos como terminación del contrato y reembolso total, mientras que la expresión de Knox sugería que estaba disfrutando cada minuto. Lo que no entiendo, dijo una de las colonas más jóvenes, una técnica minera que parecía no haber dormido bien en meses, es que no entendí la conexión entre el robo de equipo y el envenenamiento. Teníamos todos los datos. Jake consideró esto mientras observaba al señor Whiskes investigar una nueva oferta de lo que podría haber sido salmón extraterrestre. Tenías los datos, pero los mirabas como humanos. Usted vio el robo de equipos como vandalismo o comportamiento territorial. El señor Whiskes lo miró como si fuera un gato, lo que significaba que estaba interesado en lo que realmente estaban haciendo con las cosas que robaban. ¿Pero cómo sabía que estaban envenenados?, otro colono preguntó. Probablemente no lo hizo, al menos no conscientemente. Pero los gatos son realmente buenos para leer el estado de salud de otros animales. La presa enferma huele diferente, se mueve diferente, actúa diferente. Cuando encontró la guarida de ese alfa, inmediatamente reconoció que algo andaba mal allí. Bex asintió pensativamente. Un depredador máximo moribundo representaría un riesgo mínimo y una oportunidad máxima para un depredador más pequeño. Relación costo-beneficio óptima para el compromiso. O como decimos en la Tierra, agregó Jake, vio una presa fácil y se lanzó a por ella. La celebración fue interrumpida por la voz de Rex, que se alzó lo suficientemente fuerte como para oírse en toda la sala. Esto es completamente inaceptable. Mi reputación, mi prestigio profesional y toda mi carrera se basan en ofrecer soluciones superiores a amenazas xenobiológicas complejas.
La respuesta de Knox fue lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. Capitán Burton, su solución superior consistió en huir del problema mientras acumulaba cargos que habrían llevado a la quiebra a esta colonia en un mes. Mientras tanto, un gato doméstico resolvió toda la situación en una noche por el coste de una lata de atún. Fue suerte, protestó Rex. Pura suerte tonta. Esa criatura tropezó con un animal enfermo y lo remató. Tal vez, dijo Jake, poniéndose de pie y caminando hacia donde Rex estaba haciendo su escena. Pero ya sabes lo que dicen de la suerte. Rex se giró para mirarlo fijamente. ¿Qué dicen de la suerte? La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. El señor Whiskers se ha estado preparando para cazar cosas toda su vida. Todos los días que pasa acechando mohús de polvo y abalanzándose sobre las sombras es una práctica. Cada vez que permanece sentado inmóvil durante una hora observando un insecto arrastrándose por el suelo, está aprendiendo a tener paciencia. Cada cacería exitosa, incluso si se trata simplemente de atrapar un ratón de juguete, refuerza esos instintos. Jake hizo un gesto hacia su gato, que ahora estaba recibiendo golosinas por parte de un flujo constante de colonos agradecidos. Trajiste un arma a un problema que necesitaba un cazador. Hay una diferencia. La cara de Rex se estaba poniendo de un interesante tono rojo. Esa cosa no es un cazador. Es una mascota mimada que tuvo suerte. Como si el comentario lo hubiera convocado, el señor Whiskers levantó la vista de su festín de tributos y miró a Rex con el tipo de mirada que los gatos usualmente reservan para pájaros particularmente estúpidos. Era una mirada que de alguna manera lograba transmitir infinita paciencia y absoluta certeza de que Rex era, de hecho, un idiota. Entonces el señor Bigotes bostezó, mostrando colmillos que eran pequeños para los estándares de las bestias con colmillos, pero que aún así estaban diseñados por millones de años de evolución para ser muy efectivos en lo que hacían, y volvió a aceptar ofrendas de sus nuevos admiradores. ¿Sabes lo que creo que pasó aquí? Jake continuó, entusiasmándose con el tema. Creo que te concentraste tanto en la idea de que más grande y más caro significaba mejor, que olvidaste la regla más importante para resolver problemas, que es la que Rex preguntó con los dientes apretados. Relaciona la solución con el problema. Usted utilizó un mazo para resolver una situación que requería un bisturí. El señor Whiskers trajo exactamente lo que se necesitaba. Paciencia, sigilo y la capacidad de reconocer una oportunidad cuando la veía. Knox dio un paso adelante, aparentemente decidiendo que Rex ya había sido humillado lo suficiente por un día. Capitán Burton, creo que es hora de que recoja su equipo y se prepare para la partida. Sus servicios ya no son necesarios. Rex miró alrededor de la sala y vio los rostros de las personas que ya no estaban impresionadas por sus credenciales ni por su costoso animal de combate. Esto no ha terminado. Cuando se sepa que Galactic Pest Control Solutions fue reemplazada por un gato doméstico, arruinará todo lo que he construido. Tal vez, dijo Jake. O tal vez le enseñará a la gente que a veces las mejores soluciones son las más simples. De cualquier manera, no creo que ese sea nuestro problema. Rex salió furioso, seguido por su abatido perro, que parecía estar reconsiderando sus decisiones profesionales. La puerta se selló detrás de ellos con una firmeza que pareció mejorar aún más el estado de ánimo en la habitación. Entonces, dijo Knack, volviéndose hacia Jake con una sonrisa. Supongo que esto significa que su misión de entrega de carga fue todo un éxito. Jake miró al señor Whiskers, quien aparentemente había decidido que ya había tenido suficiente tributo por el momento y ahora estaba ocupado en la seria tarea de acicalarse la pata. No sé sobre eso. Todavía no hemos descargado los suministros mineros. Después de lo que tu gato hizo por esta colonia, creo que podemos prescindir de las tarifas de descarga estándar, respondió Knox. Considérelo una cortesía profesional. ¿Oyes eso, señor Bigotes? Jake llamó a su gato. Acabas de ganarte un manejo de carga gratuito para nosotros. El señor Bigotes levantó la vista brevemente,
Movió la cola en lo que podría haber sido un gesto de reconocimiento y volvió a su aseo con el aire de alguien que siempre había sabido que valía considerablemente más que las tarifas de flete estándar. Más tarde esa noche, cuando la celebración llegó a su fin y los colonos comenzaron a regresar a sus rutinas normales por primera vez en meses, Jake se encontró sentado en la sala de observación con su tripulación, mirando la puesta de sol extraterrestre pintar el cielo con colores que la Tierra nunca había visto. Tengo que admitirlo, dijo Vex pensativo. Esta experiencia ha alterado significativamente mi comprensión de las estrategias de optimización de las especies de la Tierra. ¿Cómo es eso? Jake preguntó. Había asumido que cualquier especie capaz de viajar espacial habría desarrollado sus compañeros siguiendo líneas militares o utilitarias. El concepto de mantener una relación con una criatura basada puramente en ¿qué es el término humano? Compañerismo. Parecía ineficiente. Y ahora las mandíbulas de Vex hicieron clic y lo que Jake había aprendido era su versión de la risa. Ahora sospecho que el enfoque humano puede ser más sofisticado de lo que calculamos inicialmente. Un compañero seleccionado por su compatibilidad emocional en lugar de por una función específica, puede en realidad ser más adaptable a situaciones inesperadas. Además, añadió Grom, su especie aparentemente tiene excelentes instintos para reconocer depredadores efectivos, incluso si los disfraza de mascotas. Jake miró al señor Whiskes, que estaba acurrucado en su regazo, ronroneando como una pequeña locomotora peluda. No creo que hayamos ocultado nada. Creo que simplemente reconocemos que, a veces, el depredador más eficaz es el que no parece peligroso hasta que es demasiado tarde, dijo Pip pensativo. Es una filosofía aterradora cuando lo piensas. Solo si es tu presa, respondió Jake con una sonrisa. Como para enfatizar el punto, el señor Whiskes abrió un ojo, evaluó la situación, decidió que todo estaba satisfactorio y volvió a dormirse con la profunda satisfacción de una criatura que había demostrado su valor al universo y ahora estaba lista para cobrar su recompensa en forma de interminables rasguños en la barbilla y atún espacial de primera calidad. Fuera de las ventanas de observación, las luces de la colonia minera centelleaban pacíficamente en la noche alienígena, libre de ataques de bestias colmillos por primera vez en meses. Todo gracias a un pequeño gato terrestre que hizo exactamente lo que millones de años de evolución lo habían diseñado para hacer.